El objetivo de esta NIF nos dice que va a ser definir la estructura de las normas de información financiera y establecer el enfoque sobre el que se desarrollan el marco conceptual y las normas de información financiera particulares. Así como también nos menciona que el alcance de esta norma de información financiera nos dice que va a ser aplicable para todas las entidades que emitan estados financieros con base en las normas de información financiera. Pero, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa y también está expresada en unidades monetarias y debe de ser descriptiva. Además, tiene que mostrar la posición y el desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. Desde un punto de vista, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, CINIF, emite las NIF que sirven de base para que las entidades elaboren información financiera que satisfaga las necesidades comunes de una gran variedad de usuarios. Bueno, dentro de lo que son las normas de información financiera, tenemos lo que es la estructura. Cuando nosotros nos referimos al término de normas de información financiera, hacemos referencia a lo que es el conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares emitidos por el CINIF o transferidos al CINIF, los cuales, bueno, regulan la información financiera contenida en los estados financieros y sus notas en un lugar y fecha determinados que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera. Las normas de información financiera se conforman de lo que son las normas de información financiera, sus mejoras, las interpretaciones a las normas de información financiera, las orientaciones a las normas de información financiera, las cuales son aprobadas por el Consejo Emisor del CINIF y transferidas al CINIF. También tenemos los boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y transferidos al CINIF el día 31 de mayo del año 2004, siempre y cuando estos no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por nuevas normas de información financiera. Y además, tenemos también lo que son las normas internacionales de información financiera aplicables de manera supletoria. Ahora bien, lo que son las normas de información financiera están conformadas por cuatro grandes apartados. El primer apartado son las normas de información financiera conceptuales o también conocidas como marco conceptual. También están las normas de información financiera particulares. Las interpretaciones a las normas de información financiera, también conocidas como INIF, y las orientaciones a las normas de información financiera, conocidas como ONIF. En este caso, el marco conceptual, bueno, es el que nos establece conceptos fundamentales, los cuales nos van a servir de sustento para la elaboración de las normas de información financiera particulares. Las normas de información financiera establecen las bases específicas de evaluación, presentación y revelación de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, que son sujetos de reconocimiento contable en la información financiera. Además, las interpretaciones a las normas de información financiera tienen por objeto el aclarar o ampliar temas ya contemplados dentro de alguna norma de información financiera o bien el proporcionar oportunamente la guía sobre nuevos problemas detectados en las normas de información o en la información financiera que no estén tratados específicamente en las NIF o bien sobre aquellas o aquellos problemas sobre los que se hayan desarrollado o que se desarrollen tratamientos poco satisfactorios o contradicciones.
El marco conceptual es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados que van a ser destinados a servir como sustento racional para el desarrollo de las normas de información financiera. Y el marco conceptual sirve al usuario general de la información financiera al permitir un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones de la información financiera. Además, va a dar sustento teórico para las emisiones de las NIF particulares y construir un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables, así como también proporcionar una terminología y un punto de referencia común entre los usuarios generales de la información financiera. El marco conceptual se integra de una serie de normas interrelacionadas ordenadas en forma secuencial, de proposiciones generales a proposiciones particulares. Como se los menciono, el establecimiento de los postulados básicos del sistema de información contable va a venir en la NIFA 2, la identificación de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros en la NIFA 3, el establecimiento de las características cualitativas de los estados financieros para cumplir con sus objetivos en la NIFA 4, la definición de los elementos básicos de los estados financieros en la NIFA 5, el establecimiento de los criterios generales de reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros en la NIFA 6, el establecimiento de los criterios generales de presentación y revelación de la información financiera contenida en los estados financieros en la NIFA 7 y establecimiento de las bases para la aplicación de normas supletorias en ausencia de NIF particulares en la NIFA 8. Postulados básicos. Los postulados básicos son fundamentos que configuran el sistema de información contable y rigen el ambiente bajo el cual debe de operar. Esto es, inciden en la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y finalmente en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos que llevan a cabo o que afectan económicamente a una entidad. La sustancia económica es el postulado que obliga a la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del sistema de información contable. La entidad económica es el postulado que identifica y delimita al ente. El negocio en marcha es el postulado que asume su continuidad. Y por último, la devengación contable, la asociación de costos y gastos con ingresos, la evaluación, dualidad económica y la consistencia son los postulados que establecen las bases para el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas que llevan a cabo una entidad u otros eventos que la afectan económicamente. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del usuario general, las cuales dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con esta. Los estados financieros deben permitir al usuario general evaluar el comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, y la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del usuario general son el estado de situación financiera, también llamado estado de posición financiera o balance general, el estado de resultado integral, presentado en uno o en dos estados según lo establece la NIF particular relativa al tema, para entidades lucrativas o, en su caso, el estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos, el estado de cambio en el capital contable, en el caso de entidades lucrativas, y el estado de flujos de efectivo o, en su caso, el estado de cambios en la situación financiera. Cada entidad debe emitir uno de los dos estados atendiendo a lo establecido en las normas de información financiera particulares. Características cualitativas de los estados financieros. La información financiera contenida en los estados financieros debe de reunir determinadas características con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones. Las características se clasifican en características primarias y características secundarias.
Las características cualitativas primarias de los estados financieros son, número 1, la confiabilidad, a la que se encuentran asociadas como características secundarias la veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. 2. La relevancia, a la que se le encuentra asociados como características secundarias la posibilidad de predicción y confirmación, así como la importancia relativa. 4. La comprensibilidad y 5. La comparabilidad. Los elementos básicos de los estados financieros son los activos, los pasivos y el capital contable de las entidades lucrativas, y los activos, los pasivos y el patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos. Dichos elementos se presentan en el balance general. Los ingresos, costos, gastos, la utilidad o pérdida neta, los otros resultados integrales y el resultado integral, los cuales se presentan en el estado de resultado integral de las entidades lucrativas, y los ingresos, costos, gastos y el cambio neto en el patrimonio, los cuales se presentan en el estado de actividades de las entidades con propósitos no lucrativos. Los movimientos de propietarios, la creación de reservas y la utilidad o pérdida integral, las cuales se presentan en el estado de cambios en el capital contable de las entidades lucrativas, y el origen y la aplicación de recursos, los cuales se presentan en el estado de flujos de efectivo o, en su caso, en el estado de cambios en la situación financiera, tanto por las entidades lucrativas como por las que tienen propósitos no lucrativos. Reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros. El reconocimiento contable es el proceso que consiste en evaluar, presentar y revelar los efectos de las transacciones, transformaciones internas que realiza una entidad y otros eventos que la han afectado económicamente, como una partida de activo, pasivo, capital contable o patrimonio contable, ingreso, costo o gasto. El reconocimiento contable se presenta en dos etapas: el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior. El reconocimiento inicial es el proceso de evaluar, presentar y revelar una partida por primera vez dentro de los estados financieros al considerarse devengada. Y el reconocimiento posterior es la modificación de una partida reconocida inicialmente en los estados financieros, originada por eventos posteriores que la afectan de manera particular, para preservar su objetividad. La evaluación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de las operaciones que se reconocen como activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable dentro del sistema de información contable de una entidad. Presentación y revelación en los estados financieros. La presentación de la información financiera se refiere al modo de mostrar adecuadamente en los estados financieros y sus derivados las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. La revelación es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas todas aquellas informaciones que amplíe el origen y significado de los elementos que se presentan en dichos estados, proporcionando información acerca de las políticas contables. El establecimiento de las bases para la aplicación de normas supletorias nos dice que existe una supletoriedad cuando la ausencia de normas de información financiera es cubierta por otro conjunto de normas formalmente establecido distinto al mexicano. Normas particulares. Las normas de información financiera particulares establecen las bases que deben de observarse para reconocer contablemente los elementos que integran los estados financieros en un momento determinado y comprenden normas de evaluación, presentación y revelación. Las normas de información financiera particulares se clasifican en normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, a los conceptos específicos de los estados financieros, a problemas de determinación de resultados y a las actividades especializadas de distintos sectores. Enfoque para desarrollar normas particulares. El desarrollo de las normas de información financiera particulares debe sustentarse en el marco conceptual
y basarse en la identificación de la sustancia económica de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. En este enfoque conlleva el empleo del juicio profesional, el cual debe de orientarse hacia el cumplimiento de los objetivos de la norma. En el desarrollo de las normas de información financiera particulares, debe evitarse hasta donde sea posible el uso de excepciones o alternativas en el alcance, en el tratamiento contable o en el contenido de párrafos transitorios. El uso de excepciones debe evitarse, pues incrementa el nivel de detalle y complejidad de las normas. Las excepciones también pueden provocar que las operaciones similares sean contabilizadas de manera diferente.